Antes de presentar a la invitada de hoy, que es un nombre y apellido absolutamente definitivo, hay nombres y apellidos que son definitivos. Hay artistas, hay actores, hay orfebres, hay artesanos, y hay, además de artistas, orfebres, artesanos, nombres y apellidos que pasan a la historia porque son íconos claros de lo que sería lo que todo el mundo puede, hasta diría como una especie de broma, cargarse. Che, vos no te hagas, como dice alguno, tal nombre, el halcón, decía Francella, no te hagas el halcón. Hay nombres y definitivamente estos representan una voluntad expresiva popular, que no tiene que ver con la diferencia entre prestigio y popularidad, sino que tiene que ver con algo que el pueblo ya articuló como propio. No sé de qué manera decir más que bienvenida. Andrea del Boca. Ay, gracias, amor mío, Ricky Pascus. Sos mi ídolo, mi maestro. La verdad es que me da mucho placer y mucho orgullo poder estar aquí compartiendo este rato con vos. Siempre es enriquecedor al alma una charla con vos. Aprendo hasta de tus miradas. Bueno, te agradezco mucho y para mí es muy importante que estés acá por lo que dije, porque sé que hay valor en el gesto de venir, en el gesto de acercarte, hay un valor raro y lo aprecio como tal. Vamos a empezar, porque acá la que vas a hablar sos vos. Primero, gracias por todas las cosas lindas que dijiste, la verdad me dejaste así como medio choqueada. Pero no las sabés, esas cosas sí, ¿no? No sé si las sé. Yo, a ver, percibo un afecto y un cariño y una demostración de ese cariño de parte de la gente que a veces me emociona, otras veces la responsabilidad es una mochila un poco fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Ir a la vida cotidiana, ir al supermercado, llevar a mi hija al colegio, y que alguien viniendo para acá y alguien me dice, ay, mi amor, y yo digo, gracias, digo, qué loco, no nos conocemos, no conozco a esas personas, pero me conocen a mí y significo algo en su vida. Absolutamente. Eso sí es lo que me sorprende, pero a veces me resulta gracioso cuando algunas niñas o adolescentes me dicen, mi mamá me carga porque me dice que lloro como vos, y digo, pobre santa, el cargo que le bueno, pero está a eso haciendo. me refería. Yo otro día escuchaba a un señor que estaba levantando las cosas de la limpieza para la cava, y decía, no te hagas el Pachano, le decía uno al otro. Bueno, acá le estaba diciendo tu hija, no te hagas la Andrea del Boca, no llores como Andrea del Boca. Sí. Estos son cosas de íconos, nada más. Sí, yo, bueno, en realidad no lo tomo desde ese lugar, lo tomo como de un halago, y a veces ha sido como una responsabilidad. Esto que yo te decía es cuántas de las cosas que uno hace por placer, porque es su vocación, porque es lo que sentís hacer o lo que te toca hacer en ese momento, y qué fibra toca en el público que uno no se lo imagina. Vamos a empezar por el principio. No voy a hacer las preguntas que ya he leído respecto a cómo fue tu infancia, que el juego se mantenía, que no eras consciente. Eso lo comprendo. Quiero entrar por otro lado porque si bien no todos los que están escuchando son de la universidad, ni mucho menos, hay mucha gente que escucha el programa que tiene que ver con los profesores y con la gente público de todos lados. Pero en esa etapa, la niñez, la adolescencia, vamos a llamar la etapa inserción en la adultez, salir a hacer las cosas de los adultos libremente, manejar el coche, en esa etapa previa a tener el carnet, votar y todo eso. En relación a lo que puede hacer la empatía con los chicos, para que puedan entender, más allá de que no es una relación tan empática, porque tenías una vida absolutamente muy distinta, pero yo estoy seguro que hay mucho más de lo que la gente supone para poder ser afín y empático. ¿Cómo era tu relación con vos misma? Es decir, ¿era conflictivo? ¿Era fácil? ¿Tenías preguntas? ¿Te preguntabas, siendo ya quien eras, qué quiero hacer cuando sea grande? ¿Te preguntabas, uy, qué miedo, ¿tendré siempre plata? ¿Te preguntabas, qué te cuestionabas? ¿No te cuestionabas? Tenías lo que muchas veces la gente le preguntaba a Julio Boca, pero Julio, ¿vos cómo hacías para no tener miedo de ¿Cómo era esa etapa en relación a lo que uno imagina que no te pasaba, porque estaba todo muy regalado? ¿Estaba todo tan regalado? A ver,
Por un lado te cuento mi percepción de ese momento. Por supuesto. Y después de mi lectura de hoy en día. Yo empecé a los 3 años y medio, con lo cual no me daba cuenta. Realmente era un juego y yo siempre fui muy inconsciente. En algún punto sigo manteniendo esa inconsciencia. En aquella época era inconsciencia e inocencia. Hoy en día ya no es tanta inocencia, es más inconsciente de decir, me tiro a la pileta y después me fijo si hay agua o no. O sea que había muchas cosas que no me daba cuenta lo que significaba, que era un trabajo y que había una responsabilidad detrás de ello, y que los primeros maestros fueron los actores con los que trabajaba. Milagros de la Vega, Olinda Bozán, Ángel Magaña, Narciso Ibáñez Menta, digo, eran grandes actores, han sido grandes actores que marcaron la historia y mi historia personal, porque me enseñaron desde un lugar, desde el juego, a amar esta profesión, sin darme cuenta que era un trabajo y que era una responsabilidad. En aquella época yo quería ser bailarina, veterinaria, maestra. No me imaginaba que ese juego era una profesión. Hacia los 11, 12 años, cuando ya uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría? Cuando empecé a darme cuenta y a evaluar, decir, ¿me veo en una universidad estudiando otra cosa? No. Por consejo yo iba a un colegio de monjas muy estricto. Y la madre superiora un día me llama y me dice, mire, la verdad, yo dije, qué macana me habré mandado, porque no era mala alumna, pero no era buena, era del medio, era como la del montón. Sí. No era líder tampoco. Y me gustaba mucho ir al colegio, y el otro día me encontré, hace 2 días, el día del cumpleaños de 93 aniversario del cumpleaños de Eva Perón, me encontré con la sobrina de Eva Perón, que fue mi maestra de plástica, de 6º grado. Digo esto porque hay muchas cosas que ahora se entienden, desde mi admiración desde dónde viene. Y entonces yo le decía, Eva, ¿cómo era yo? ¿Cómo me veías? Y me dice, a mí me daba miedo, porque claro, vos no te dabas cuenta que venían de la secundaria, por ahí a pedirte un autógrafo, o a preguntarte tal o cual cosa. Y siempre el miedo era, ¿será feliz? ¿Tendrá una infancia normal? Y yo le decía, sí, la verdad es que yo no me acuerdo de esas cosas, porque a mí me daba placer ir al colegio. Sí, por consejo de la hermana superiora, me dijo, mire, usted va a tener siempre acá su lugar para venir. Esto era el colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Pero, ¿por qué no se toma un tiempo para estudiar libre? Y el tiempo que le queda lo aprovecha en otras cosas, porque usted viene acá, pero sus ganas de estudiar y su hambre y su necesidad de estudiar otras cosas le insume mucho tiempo. Fue el mejor consejo que me dieron en mi adolescencia o preadolescencia, porque yo salí de ahí y era como si me hubieran abierto la ventana y una bocanada de oxígeno, porque a partir de ahí me dio tiempo para estudiar baile, canto, idiomas, empezar a darme cuenta que eso era lo que yo realmente estaba necesitando. Era como una reelección. Sí, para mí era la sensación de oxígeno. Y no me daba, digamos, en relación con lo cotidiano, mi familia, yo soy la menor de 3 hermanos y era absolutamente normal. Sí, en la vida de colegio, de mis compañeras, lo que me traía a una realidad que a mí no me gustaba, a una realidad donde me llevaba a de alguna manera como a un pedestal, poniéndome en un lugar distinto, era cuando, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños, yo iba a pasarlo con mis amigas y las madres me llevaban aparte para preguntarme si fulanito era así, cómo era menganito, si andaba de novio uno con la otra, y eso a mí era un embole. Un día dije, no voy más, porque realmente no me siento a gusto, porque no soy diferente y quiero compartirlo. Entonces, en ese momento yo se lo planteé a mi mamá y me dijo, si no te gusta ir a los cumpleaños, está todo bien. ¿Tuviste algún problema con alguna de tus compañeras? No, lo festejábamos en otro momento y listo. Digo, la percepción en ese momento era que no me sentía cómoda. Ahora de grande me doy cuenta que lo que no me gustaba era llevarme a un lugar como haciéndome diferente. No era, anteriormente no me sentía así. Vamos a ir a un tema musical, pero entonces está bien si entiendo que no fue claramente conflictivo entonces, como una especie de discusión interna si estabas o no, sino que se iban como reeligiendo y abriendo puertas. Sí, se iba dando naturalmente, no nada forzado. Es más, la educación de mis padres, que a mis viejos los han criticado mucho. Ahora vamos a ir a todo eso. Bueno. Pero entonces, en esta primera etapa, la sensación que tengo es que lo que se veía
y lo que te pasaba era muy parecido. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bien. Estamos acá con Andrea del Boca y bueno, no hace falta ni presentarla, la voz es reconocible. Escuchamos Peperina del magistral Momento de nuestras vidas, Serú Girán. Bueno, era parecido a lo que se veía. Me gustaría en este bloque y después en el próximo ya vamos a entrar más en una mirada que tiene que ver no con lo solamente interpretativo actoral, sino con la inserción de lo que hoy es Andrea, que tiene que ver con una conciencia, que yo supongo que estamos de acuerdo en que todos somos seres políticos. Lo que pasa que hay un momento en que el ser político se asume como tal y actúa activamente y no pasivamente como ser político, pero seres políticos somos todos. Pero sigamos un bloque más hablando de que hasta... Vamos por etapas. Sí, que hasta que sos adulta va bien que sos parecida a lo que uno ve. Después, los 20, los 30, en mi recuerdo las novelas, en mi recuerdo alguna obra ahí por el Alfil, si no me equivoco, sí, no sé sí. si la edad estoy pegándola bien, pero quiero decir, Sí, ¿cómo fue esa época? Tenía 19 años cuando hice esa obra. Bueno, entonces la pegué bastante Sí, bien. sí, sí, sí. Una obra, bueno, ahora vas a contar vos, teatro. Te dejé diciendo, los han criticado mucho a mis padres, no quiero cortar, pero me gustaría entrar en esa etapa, no tenés por qué nombrar obras ni nada. ¿Cómo fueron esos años? Yo creo que la transgresión de la adolescencia fue más que nada por patear el tablero y decidir, bueno, continuar con esta carrera. ¿Eso era patear el tablero? Sí, para mí sí. Wow. Porque creo que un poco era como una especie de bicho raro, que tuviese una vida normal, digo, dentro de lo que significa la normalidad, o sea, que no entrara en ningún exceso ni ninguna cosa rara, y que lo que me gustara fuera esto. Sí. Ahora, es interesante porque en general yo siempre digo que para que el éxito se consiga, algún mandato hay que romper. Y vos tuviste el mandato muy extraño, que fue romper, seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo. Muy interesante. Sí, como... yo el mandato que rompí es en mi vida personal. En mi vida personal sí, venimos de historias de matrimonios de muchos años, Okay. Y el mandato que rompí es ese. Bueno, pero también eso con gente que ni Shirley Temple ni nadie, más allá de esto, consiguió pasar de esa etapa. Son muy pocos los que han logrado hacer una vida realmente Mickey Rooney en su momento. Sí, lo que yo creo es que ahora, por eso te decía, la percepción de aquellos años era una y ahora cuando veo para atrás es otra. Digo, o trato de explicarme cómo fueron el cambio de las etapas. No fue sencillo, evidentemente, el cambiar de la nena actriz y exitosa, la adolescente, a la mujer actriz. Se dio todo naturalmente y creo que la contención de mi familia, de siempre decir... lo que tenés que tratar es de buscar tu propia felicidad, lo que vos realmente tenés ganas de hacer, y no aceptar las condiciones o los condicionamientos del exterior. Por ejemplo, yo nunca hice teatro hasta que tuve 17 años, y de chica siempre me habían ofrecido, pero mis padres decían no, porque no tiene la edad, más allá de las leyes, no sé si había o no, pero digo, o tampoco, por ejemplo, hacía telenovelas de chica, hacía unitarios o programas semanales, que eran menos horas. Entonces digo, ciertas cosas que fueron como dándome la posibilidad de descubrir naturalmente y a su tiempo lo que verdaderamente y esencialmente yo quería hacer en mi vida. A medida que, digamos, cuando fueron pasando, a partir del descubrimiento mío ya como mujer y ese paso que es a veces difícil porque son muchos los cuestionamientos que uno se hace personalmente, digo, en la adolescencia, soy linda, soy fea, me van a querer, no me van a querer, voy a gustar, no voy a gustar, el primer amor, toda esa revolución personal como mujer iba de la mano de un crecimiento y de un lugar que iba ocupando cada vez más mi propia vocación y mi propia carrera. Ahí descubrí que era una vocación. Entonces fui a fondo, me fui a estudiar a Estados Unidos. De acuerdo. Fui al Instituto de Lee Strasberg y además estaba como oyente en el Actor Studio. Y en realidad, no porque no creyera que acá había excelentes maestros, sino porque lo que yo necesitaba era que no tuviese el condicionamiento de ser la actriz que está acá en televisión, sino que allá era
una más. Lo cual me permitía ser yo y que me evaluaran por mi propia, sin condicionamientos. Eso me abrió, esa fue la segunda bocanada de oxígeno. Quiero decir esto que es muy importante. Andrea, siendo famosísima, le pasa lo mismo a muchos alumnos que no son nada famosos. Necesitan, y esto yo lo valido, salir del contexto en el que están, porque a veces los testigos que están cotejando cada paso que damos son muy cercenadores del proceso, sea famoso o no. A veces, por ejemplo, estudiar delante de un grupo de gente, del padre, de la madre, en el proceso cotidiano, sea famosa o no, cuesta mucho. Lo que pasa es que no siempre se pueden ir. Correcto. Pero no es una cosa que solamente pasa por la popularidad, como fue en tu caso, sino que conozco gente que a veces abre puertas de su comportamiento expresivo en el exterior, porque acá cierta cosa de volver a la casa o de la cotidianeidad les impide soltar amarras. Sí, y además también, digo, para las personas que somos o tenemos una cierta popularidad, hay mucho condicionamiento el doble, de la afuera. por supuesto. Como, o sea, si vas, qué sé yo, me pasa hoy en día, ya soy grande, ya tengo claro quién soy, qué es lo que quiero, pero si por ahí voy al supermercado y no estoy, o me encuentra alguien que no estoy como me ven en la tele, se sorprenden y digo, yo soy un ser humano, soy una mujer ama de casa que hago mi vida y no estoy siempre maquillada con tacos altos. Bueno, te corté con el acto estudio y que fuiste ahí. Eso fue a los 17 años y fue como abrirme, yo digo que es mi segunda bocanada de oxígeno porque fue como sacarme un techo que tenía en muchas cosas que por ahí sentía o percibía de lo que tiene que ver con el juego de la actuación, pero no le podía dar un nombre. Necesitaba yo tener como esa claridad de decir, bueno, esto es lo que me pasa y cómo manejar, sobre todo lo que tenía que ver con las emociones. Después de eso, bueno, también vino un espacio que se abrió, que era mi vida afectiva, emocional, que para eso, bueno, fueron las críticas hacia mis padres y como que siempre me dominaron y hacían de mí, no sé, como si fuese un títere. Y yo siempre digo, si esto fuese real, no hubiese tenido los novios que tuve, porque en realidad maravillosas personas, pero bueno, seguramente como padres no eran los ideales para una hija. Entonces digo, nunca nadie me dominó y he sido en eso bastante rebelde. Y a partir de ahí empezó un tránsito en mi vida de buscarme como actriz, ya mujer, y posicionarme primero posicionarme como una actriz más sólida dentro mío y hacia el afuera también. Ahí sentía que un poco estaba, no tomándome examen, pero sí era como, bueno, el público que tenía o había tenido como nena, como adolescente, ahora tenían que aceptarme como mujer, para lo cual yo soy apasionadamente enamorada de mi trabajo, entonces trabajaba sábados, domingos, llegó un momento que el cuerpo me pasó facturas porque en 7 años hice 7 novelas, 3 películas, 3 discos, era como demasiado y en realidad yo sentía que era el momento como para, el momento mío interno, como para fortalecerme y posicionarme como mujer actriz. Vamos a ir a una canción y ahí tuvo mucho que ver en Peperina. En esa época Max Otranto siempre intuye bien. Bueno, antes de ir a la canción, lo que quiero decir es que después me digas si estás de acuerdo o no, porque yo trato de registrar a ver si escucho bien. Así como escuché al principio algo que tenía que ver con, me sentía muy parecido a cómo se me veía, también escuché que dijiste me tenía que ir para poder reescuchar y que no me estén diciendo cómo me ven, sino que me miren como se me ocurre. Y esto último entiendo o intuyo, y quiero que me digas después si estás de acuerdo o no, que hacía falta organizar, vos dijiste la palabra, pero como que yo creo que todos somos una armonía en búsqueda de un cierto equilibrio entre lo que, por supuesto, es indivisible, que es el corazón y la cabeza. Yo no creo en estas separaciones, pero que había algo que organizar respecto a la cabeza, para que también la cabeza, sin que sea controladora ni racional. En mi primera obra tuve la fortuna de estar viendo a Susana Rinaldi cantando en un espectáculo que hizo en el Odeón, con Pepito Cibrián que actuaba y Pupo que actuaba, y Pepito Cibrián me dijo, vení a ver la obra que estoy ensayando, y escuché a Susana Rinaldi cantar y no lo podía mirar, a Pepe, perdóname, pero no podía mirar a nadie más que a la genial. Es maravillosa, maravillosa. Yo me di el placer
de otra película que hice, que es un tal Funes, o Funes, un gran amor. Sí. Basada en un tal Funes. Ella hacía de mi madre. Y Raúl de la Torre, que era el director, dijo, elegí cuál es el tema que querés cantar. Y canto Como dos extraños, que es uno de mis amados tangos. Y siempre que la veo le digo, amé ese momento de disfrutar jugando a ser un personaje para mí muy difícil, porque era una prostituta lesbiana, alcohólica del año 40, tenía todo mi personaje, y se enfrentaba con su madre que le cantaba Como dos extraños, y era un lujo, esos lujos que uno tiene en la carrera, de poder estar con alguien que tiene tanto talento. Absolutamente, y Susana pertenece también a ese grupo de personas que son nombres y apellidos y que seguramente la historia los hará vitales, va a vivir 100 años más, pero los hará vitales en sus registros. Bueno, ahora, más allá de lo que estés haciendo y que sabemos lo que estás haciendo en la tele, o lo que me gustaría sí entrar en lo que sería esta etapa desde una mirada más consciente de lo que hemos hablado, es decir, la cabeza se permitió articular. Esto no quiere decir que una cosa controla a la otra, la cabeza, esa cosa no creo, pero sí articularse, poder organizar, no padecerse ni sentimentalmente ni padecerse como un ser muy racional. Vamos a hablar de hoy y vamos a hablar de política, pero no de la manera que se suele hablar de política, porque me parece que no es conmigo, con la persona que vas a poder hablar mejor de política. La pregunta sería, y tiene que ver con lo primero, vamos a hablar, que vos me comentabas fuera del aire, esto, consérvate bueno, más allá de que no quiero que desaparezcas. Lo primero que te quiero preguntar, porque ahora sí tienes una mirada política, ¿qué te parece que está pasando culturalmente? No solamente en el medio televisivo, me refiero en el medio cultural, ¿no? ¿Qué querés reflexionar? Porque ahora sí va a ser una mirada, no digo política, va a ser una mirada más observadora de la realidad. ¿Qué está faltándonos? ¿Qué te gustaría estimular? Me refiero desde las leyes actuales, me refiero desde las obras que te gusten, que te parezca que esto debiera mejorarse. ¿Cómo ves el panorama? Sí, yo creo que, a ver, a nivel nacional ahora se le está abriendo un espacio más importante y más sólido y más hondo y más profundo a todo lo que tiene que ver con lo cultural. Obviamente que, digo, y no soy una experta porque no soy política, pero desde una visión bastante más amplia en los últimos años veníamos de profundas crisis donde había otras necesidades y otras urgencias. Entonces, a partir de la reconstrucción de ciertos, o de el comienzo de reconstrucción de ciertos sectores de lo que tiene que ver con la sociedad, es donde la cultura empieza a tener un mayor peso y una mayor presencia. Aunque siempre la cultura en general ayuda a los pueblos a mantener su idiosincrasia, a mantener la llama del espíritu de quienes somos. Digo, en épocas de guerra ha sucedido, y a nosotros también nos ha pasado en épocas muy dolorosas, donde siempre se mantiene, o a través de la música, o a través de la danza, o a través de los artistas. Sin duda, o por oposición. En la época militar la oposición cultural era... Bueno, por eso es que era tan atacado, porque de alguna manera uno le está abriendo la cabeza al público en esa relación de decir, sé libre y pensá, y sentí qué es lo que te pasa con esto. Si fuera ministra de Cultura... Eso es lo peligroso sería... Por supuesto, y ya sé que no lo puede ser, pero ¿qué te gustaría que pasara? Ya sé que está pasando, pero ¿qué dirías que está en el panorama dando vueltas que podría ser mejorado? ¿O qué está bien? ¿Qué te gusta? Yo creo que es esto, profundizar un poco más. Creo que a nivel medidas o leyes, bueno, se está trabajando en eso, como para que los artistas seamos más, tengamos como una mejor representación, el derecho, o la ley del actor, o el derecho de imagen, digo, cosas que estaban olvidadas, pero bueno, había otras necesidades. Ahora también están siendo escuchadas y tendrán su tiempo. Te hago una pregunta, por supuesto que mis preguntas me pongo a veces en abogado del diablo, pero el amor nos da como para que me pueda poner en ese lugar de abogado del diablo. ¿Es verdad o no es verdad esta cuestión de que de acuerdo a la afiliación, cosa que antes no pasaba, los actores tuvieran relaciones más complejas entre sí si pertenecen a diferentes situaciones? ¿Se da este posicionamiento de un actor político de un lado y otro del otro que se tensa? ¿Esto es una novedad? Para mí es una novedad.
¿Es una novedad? Sí, Pero pasa de verdad. A ver. ¿O es parte del show business? No te creas. Yo creí Esa que es la pregunta. yo creí que era parte del show business. No es parte del show business. No, yo pensé que era como que estábamos ya superados ciertas cosas y lo he leído en la historia, qué sé yo, que le pasaba a Hugo del Carril o a Exactamente. que pasaba y uno dice, bueno, en ese contexto quizá. Pero habiendo aprendido de nuestra historia, no me imaginé que iba a pasar, porque de hecho no pasa con otros artistas que tienen que ver con otros partidos. Yo pongo el caso porque lo respeto, lo admiro como profesional, más allá que quizá políticamente no estemos de acuerdo, que es Beto Brandoni. Pero yo he trabajado con él, es un excelente compañero de trabajo, es un excelente profesional, y cuando ha sido político ha tenido una carrera en simultáneo. No distancia la relación artística. No distancia, o sea, yo nunca tuve problemas como para sentarme y trabajar. Yo a veces pensaba que era parte del show para afuera del programa de Chimentos, ¿no? Yo lo que descubrí es que el peronismo en sí despierta amores y odios tan profundos que yo soy una profunda admiradora y estudiosa de nuestra historia en general, y en particular de lo que tiene que ver con bueno, mis antepasados, mi familia, lo que tiene que ver con el peronismo. Y siempre me llamaba la atención decir, ¿cuál es la cuerda que toca el peronismo como para que se genere tanto amor y odio? Se haya generado, y pensando que hoy en día uno podría convivir teniendo diferentes opiniones y convivir y aprender y escuchar del otro y respetar al otro. Evidentemente que la cuerda que toca es de los sentimientos y de respetar y valorar ciertos derechos humanos o sociales, porque si no, no tiene sentido, porque no hay radicales y antirradicales, comunistas y anticomunistas, o socialistas y antisocialistas. Con el comunismo sí pasa. Con el comunismo sí, pero bueno, porque también reivindica ciertos derechos. Entonces, siguiendo con esto, eso yo me encontré en ciertas discusiones de decir, pero muchachos, nos costó mucho defender y retomar nuestra democracia. No tenemos que tener discusiones tan antagónicas y tan distantes por tener diferentes opiniones. Pero tengo una pregunta antes de corte sobre este tema, porque estoy plenamente de acuerdo con lo que decís, por supuesto. Mantengo me alegra saber en un punto que no es parte del show business, porque no me hubiera gustado que a los actores se presten a un show business sobre su propio pensamiento, pero tampoco me alegra. Pero yo te cuento lo que a mí me ha pasado. Pero no me alegra que lo tomen tan sin la posibilidad. Pero hay una pregunta de diálogo que merece toda la situación, pero hay una pregunta que te quiero hacer, que yo siento que a veces, yo soy tuitero, así que lo digo quizá por la superficialidad de ser tuitero, no porque he leído profundamente, pero como que hubiera una discusión de las partes, ahí lo siento, de las partes, que si yo descubro que vos sos pelirroja, vos descubrís que yo soy rubio. No podemos discutir que vos sos pelirroja. Y si vos descubrís que yo tengo problemas de dicción, yo descubro que vos tenés problemas de mirada. Es decir, que la respuesta de unos a otros es descubrir, cuando somos atacados en alguna relación de algo o criticados, no se puede percibir la crítica como un acto constructivo, sino que es enseguida la respuesta, una reacción de búsqueda del punto débil del otro. Totalmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo, y además lo he sufrido en carne propia hace poquito. ¿Pero cómo se desarma eso? Es que no lo sé, porque, a ver, lo que genera es, dentro de los medios, una violencia mediática, que, para poner un ejemplo, hace poquito tiempo emití una opinión que me preguntaron y di mi opinión, que no fue ofensiva, ni fue un insulto, ni absolutamente, porque además tampoco pretendía hacerlo, porque tampoco me siento con el derecho de levantar el dedo y decir quién sí o quién no puede hacer tal cosa. Digo, soy una defensora del derecho de la mujer y estoy en contra de todo tipo de violencia de género. Di mi opinión humildemente y muy respetuosamente. Por el contrario, recibí una cantidad de agresiones y hasta insultos, pero insultos muy fuertes. ¿Te hiere? En el corazón, digo. A ver, no me hiere porque las personas que lo dijeron no son personas que a mí me signifique. O sea, si me lo decís vos, sí me modificaría, o si me lo dice la Tana Rinaldi, diría, bueno, a ver qué estoy haciendo mal. Son referentes muy fuertes. O si me lo dice Norma Leandro o Julio Boca, estamos hablando. Pero cuando lo escuchó mi hija, dijo, mamá, ¿por qué dicen de vos que sos una...? Lo que sea. Es un insulto muy... que digo,
no... en la balanza, pues decir, no vale un insulto tan grande para emitir una opinión. Entonces digo, vamos a ir a la última pregunta antes de esto. Pues quizá tendría que haber salido a contestar con otro No, insulto. seguro que no. No, estas reglas del juego no son para mí, no es esa la televisión o el medio que yo quiero o en el que yo me crié o en el que quiero tratar desde adentro, tratar de modificar. Pero estamos de acuerdo que no solo que no es un insulto contra otro, sino que no es una crítica contra otra. La respuesta es una crítica que debe ser articulada. Nadie acepta que uno muestre, o mejor dicho, en la situación que estamos viviendo, ninguno acepta que uno pueda emitir una opinión y expresar por qué emite esa opinión, o por qué le parece, o por qué ve ese punto de vista, sin que como contrapartida reciba un insulto. Bueno, entonces yo le voy a hacer la pregunta para que todos digan que además de coreógrafo soy periodista. ¿Algunas críticas sí las aceptás? Totalmente. ¿Sí? Es lo que... Bien, vamos a hacer un corte, vamos a contar alguna crítica que te haya pegado y que dijeras, esta crítica quiero decir me sirvió. Cosa que también podamos decir que soy un gran periodista y me llamo Ricardo Luis Pascus. Bien, escuchamos You Don't Have to Say You Love Me, interpretado por Dusty Springfield. Y Max Otranto, gracias. Y bueno, la última pregunta, y después quiero pasar a otras preguntas que son de esas que hacen el acto estudio, que se hacen preguntas cortas y respuestas cortas. Pero antes quiero decir, bien, no nos gusta que nos reciban las respuestas que damos o los comentarios con insultos. ¿Qué críticas te sirvieron en los últimos tiempos? Para que la gente no me diga, pero bueno, le preguntas a ella si se banca la crítica. Sí, yo me banco la crítica cuando es una crítica con contenido, digamos, no ofensiva, no desde el insulto, sino es, a ver, si tiene que ver con mi trabajo, no me gustó por este motivo, para lo cual me sirve para evaluarme, a ver si estoy bien o si estoy mal, o qué es lo que tengo que trabajar, cuál es la mirada del otro, porque, a ver, cuando lo que tiene que ver también en la vida, pero en el trabajo, uno se expone y vos ves una parte, es lo que vos estás viviendo por dentro, pero vos no sabés qué es lo que estás transmitiéndole al otro. Entonces hay ciertas, o las miradas del otro te hace crecer como para decir, bueno, evidentemente que lo que yo estoy tratando de contar lo estoy pudiendo transmitir o no, y qué es lo que tengo que modificar en consecuencia. Entonces, desde el público, desde una persona desconocida hasta lo que yo digo, mis maestros de la vida, o sea, sean mis padres, o seas vos, o me llame... no, a veces me da cosa dar nombres, pero bueno, ya los he dicho. Susana Reinaldi el otro día me encontré en una cosa y me dijo, vi tal cosa y me encantó. Y digo, son las personas que a veces uno quisiera pasar más tiempo. La crítica es a mí como persona, que a veces no me da el tiempo, la vida, como para encontrarme más seguido y nutrirme, porque yo siento que es una inyección de energía, de potencia, de abrirme la cabeza y el corazón también. Vamos a ir a las preguntas cortitas tipo acto estudio. Lo primero que se te ocurra, ¿qué te interesa del teatro? Puedes hablarme de obras, de que hayas visto, de lo que hayas hecho, 3 o 4 cosas que quieras decir del teatro. Como actriz, la posibilidad de conectarme personalmente con el público, esa sinergia que se produce, que es muy rica y que en mi caso yo la descubrí de grande, y como actriz de televisión es muy solitaria la vida, no tenés esa perspectiva, y como público esa energía que uno recibe cuando ve un artista que deja todo y vamos que pone a artistas, el alma. Actores o actrices que te interesen de acá o de cualquier parte del mundo, de muertos, vivos, futuros. A ver, empecemos, bueno, Norma, Leandro, Milagros de la Vega, Tita Merello, Meryl Streep, Emma Gramatica, Bueno, Ana Magnani. Bueno, Ana Magnani, Fellini. Cine, ¿qué te gusta? Ves que es un amplio, pero todas tienen mucho dramatismo encima. Genias. El cine, ¿qué te gusta ver en cine? ¿Qué no te gusta ver? ¿Argentino, de afuera, de cuando sea? Lo que no me gusta ver son las películas de guerra, belicosas.
y las de suspenso sí, pero esas que son que chorrea sangre no me divierten, no, aunque sepa que no que es mentira y sepa cuáles son los trucos, eso me genera mucha una adrenalina fea. ¿Lees? Leo. ¿Qué te gusta? ¿Un libro que quieras decir? Soy muy rara porque leo mucho a la vez. Genial, dale. Pero sí, lo que pasa es que no es que empiezo un libro y termino. Por ahí empiezo y abro varios libros al mismo tiempo, lo cual a veces digo, tengo un libro en mi cabeza. Sabes que los grandes filósofos dicen que esa es la manera en que uno se le abre la cabeza, ¿no? Psicótica. Uno se siente chanta cuando hace eso, pero no es así. No, lo que pasa es que hay cosas que, por ejemplo, ¿qué te gustó leer? El otro día descubrí un libro que le regalé a mi hija, que a mí me marcó cuando era chica, que es Mi planta de naranja lima. Buah, Vasconcelos. Exacto. Y me acuerdo de cuando yo era chica, pero por ahí estoy leyendo, no sé, desde biografías. Hay algunos libros que tienen que ver por ahí más con la política. Y bueno, se lo compré a mi hija y lo empecé a leer y me empecé a enganchar. Y digo, ¿cómo coincide un libro de Jauretche con Vasconcelos? Esas son las los entrecruces. ¿Música? Música, me gusta mucho el tango. Mucho el tango. Esa es mi parte más a veces más romántica y otras veces así como más para cortarse las venas. Me gusta mucho el jazz. Me gusta mucho el bolero. Ves que también es muy... No, pero también depende del estado de ánimo. A veces necesito escuchar Naranjo en Flor y otras veces necesito una salsa bien allá arriba para... Totalmente. Es como, depende Una última pregunta de la del ánimo. ¿Son muy de club de amigas muy cercanas? ¿O quiénes te conocen bien, aparte de tu familia, por supuesto, y tu hija? ¿Sos de unas 3, 4 amigas, o una amiga, o no? ¿Sos más bien solitaria? ¿Cómo es tu relación con los vínculos amistosos? ¿O es por etapas? Afortunadamente mis amigos de verdad me conocen mucho y de muchos años y saben que soy a veces cuando me aboco a un trabajo es como que necesito bucear y profundizar mucho en eso, entonces necesito como un espacio que no es que deje el vínculo, sino que necesito esa concentración. Creo que como quizá no sé si es como los verdaderos amigos, pero tengo pocos muy buenos amigos y después se amplía un poco más a los amigos que he ido ganando y conociendo en la vida artística, que a veces me pasa cosa curiosa. Conozco a alguien, cuando nos conocimos nosotros compartimos un trabajo hace unos años, High School Musical, y era como si te hubiera conocido de toda la vida y yo decía, esos son los momentos donde digo, yo me estoy volviendo muy loca o yo creo en otras vidas o alguien de nosotros en otras vidas fueron familiares o algo en la mirada, porque hay como una historia que uno no necesita explicar demasiadas cosas. Yo creo que la amistad no es explicar demasiadas cosas. Y además es lo que vos decís, es no reclamar lo que no se puede dar, ¿no? Vamos a tener que ir cortando, pero yo antes te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con cómo empezamos. Y no me refiero, porque de las dos maneras que lo contestes va a ser verdaderamente una virtud, no tiene que ver virtud contra defecto. De chica decías que vos sentías que se te veía como eras o que te sentías como eras vista. ¿Hoy? Hoy creo que si bien ahí puede haber gente que no le gusta, como digo, tiene que pasar, no soy, como decía mi abuela, no soy monedita de oro para que guste a todo el mundo. Creo que hoy, como me ven, es como realmente soy, una mujer que muy comprometida con mi realidad, con mis raíces, con mi ser esencial como mujer, como ciudadana, como madre, súper orgullosa de ser madre soltera y súper orgullosa de la hija maravillosa que la vida y que Dios me regaló, y muy comprometida con la realidad de lo que nos pasa como sociedad. Andrea del Boca se siente parecida a como se siente, y así se siente vista. Tuvo que romper mandatos, cosa que me parece que es esencial para cualquiera que
que quiera desarrollarse, expandirse y crecer. Quiere que nos conservemos buenos los amigos y los enemigos. Si no entendí mal, fue desarrollando una organización donde podía articular las cosas desde un lugar cerebral, cosa que no es ningún defecto, sino es una gran virtud. Y lo que está diciendo es que en el día de hoy se siente cada vez más parecida a como quiere ser. Y hay una palabra, a mí siempre me pareció que hay una palabra filosófica que lo decían los griegos: quiero morir siendo más parecido a como soy, porque nunca llegamos a ser tan parecidos a como somos, ¿no? Pero hay una palabra que seguramente has escuchado, pero te la voy a devolver desde otro lugar. La afectación es lo que nos duele, lo que nos afecta, es lo que nos sensibiliza. Cuando alguien le decía a su mamá, a la nena, llora, está hablando de otro tipo de afectación, del llanto del teatro, de la afectación de la actuación. Y yo creo que has conocido las dos afectaciones. La afectación de la actuación, que tiene que ver con el ser afectado por el rol, digamos, pero que en esa psicólogo barato, en esa racionalización, en esa capacidad de articular, has logrado unir las dos. Lo que te afecta, cosa que es necesario entender que un actor al que no le afecta no es un artista. Y por último, drenarlo y articularlo a través del artista. Afecto más afecto, es decir, afectada más afectada, Andrea del Boca. Genia, gracias por haber estado acá. Y nos vamos escuchando You Make Me Feel So Young, cantado por Frank Sinatra y Charles Aznavour. Muchas gracias. Consérvate bueno.